discutiendo sobre estos temas. La verdad es que me parecería oportuno poner en la mesa, ya que me seleccionaron para que primero empiece hablando, algunos de los temas que analizamos en la academia actualmente. Francamente, a nivel de literatura académica, desde los estudios económicos, desde los estudios administrativos, no de los estudios jurisdiccionales, esto de que la corrupción es un fenómeno multifactorial ya no es una discusión, eso ya es un hecho. Salvo los abogados porque nos hacemos muchas bolas de por dónde lo vamos a atacar, entonces necesitamos primero entender el fenómeno. Pero realmente esto académicamente ya no es una discusión, de hecho es una verdadera realidad. ¿Qué estamos discutiendo entonces? Bueno, estamos discutiendo cómo medirla, cómo conocerla, el fenómeno de la corrupción. Tenemos un grande, el padre de las mediciones en corrupción, o madre, como ustedes quieran llamarle, pues es el índice de percepción de transparencia internacional, que es un índice que lleva muchos años por muchos países posicionando el tema sobre la corrupción en otros países. Esto académicamente es utilizable, se puede utilizar, por ejemplo, Lauren Well en un paper del 2011 usa este índice para demostrar y también lo cruza con una encuesta de instituciones financieras en Rusia para demostrar que las instituciones bancarias en Rusia tienen una baja posibilidad de ofrecer créditos cuando los índices de percepción de corrupción son altos. Hay una relación entre si la percepción de corrupción es alta, cómo los bancos, en particular en Rusia, se comportan de una manera en la que no confían, no hay un ambiente de confianza y además pues tampoco hay un nivel de confianza de estas instituciones de que los tribunales en algún momento puedan obtener órdenes de cobranza, por lo tanto pues los créditos, las posibilidades de los créditos son más difíciles. O también, por ejemplo, Tage Adeleito o Daniel Larson en un artículo del 2006 también usan este índice de percepción de transparencia internacional para encontrar una relación entre la percepción de la corrupción y la confianza en la policía en países europeos, usando también un índice de hechos reales o experiencias que es el European Social Survey, que tiene experiencias de corrupción, y lo que tratan es de demostrar qué tanto las experiencias de corrupción con la percepción se parecen. Lo que podemos saber es que ha habido dos tipos de mediciones, o por lo menos las mediciones se dividen en dos grandes árboles, el árbol de las percepciones y el árbol de los hechos. Y yo quería mostrarles una tabla en donde se puedan ver estas diferencias en cuanto, por ejemplo, en este estudio de Larson, qué tanto las percepciones y los hechos empatan dentro de una apreciación. Lo que íbamos a ver es que empatan, pero muy poco. Es decir, generalmente la percepción en países europeos nórdicos, donde hay mucha confianza en la seguridad, tienen menor percepción y más índices y más hechos atribuibles a los sobornos o a la corrupción. Y en otros países donde hay demasiada percepción, generalmente hay una correlación entre esa percepción y los hechos, y otros en los que están completamente, la percepción es absolutamente mucho menor porque los gobiernos controlan esa información y los hechos de corrupción son mayores. Entonces, algunos problemas para entender este índice. Primero, el índice de transparencia internacional fue creado y solamente fue creado para posicionar un tema, para hacer que ese tema fuera un tema internacional y poner el tema sobre la mesa. Hoy, Transparencia Internacional sabe que su índice de percepción pues tiene muchas limitantes. ¿En qué? Pues en relación a ayudarnos a entender cómo combatir la corrupción. Nosotros sabemos pues que algunas veces sube la percepción, algunas veces baja la percepción, pero tenemos pocos elementos
técnicos para entender cómo esa percepción puede, bajo qué medidas y qué efectos podemos introducir para que esa percepción baje o suba. Y esa es la complejidad. El índice tiene solo el propósito de poner el tema en la mesa y de meternos un montón de otros problemas como la confianza, en fin, diversas otras discusiones, pero no nos ayuda como tal, no es un instrumento útil para poder entender si estamos haciendo el camino correcto en disminuir la corrupción o no. No es un índice que mide acciones en contra de la corrupción, no la refleja tampoco. Entonces, bueno, pues de dónde se parte académicamente para entonces discutir esta forma de medición que sí tenga un impacto. Bueno, algunos están en Europa, se discute en el grupo de los 20 cómo generar primero un concepto de corrupción o una idea de corrupción y después definir cómo se podría medir. Esa es una discusión válida, me parece que es importante, sin embargo, pues no ha llevado a un avance real porque nadie se va a poner de acuerdo en qué es corrupción y cuándo y cómo y dónde y entre quiénes y cuáles. Es muy difícil empezar por un concepto porque el concepto en sí mismo tiene la naturaleza de mutar y de variar, y justamente pues eso hace que definir un índice o una medición a partir de un concepto pues generalmente te arroje algo absolutamente distinto a la realidad. Los economistas se preocupan porque se preocuparon muchos años porque Schumpeter y otros cuantos se les ocurrió decir que la corrupción abonaba a la eficiencia administrativa y burocrática, pero las ciencias sociales y particularmente las ciencias económicas se han encargado en los últimos años de desmitificar esta idea de que la corrupción es benéfica o un poquito de corrupción es benéfica. Y ahí hay muchos estudios, sobre todo también de comportamiento experimental, experimentos de comportamiento económico, en los que ya es un hallazgo importante de estas ciencias, en donde efectivamente la corrupción no es benéfica en poquitos para la administración pública. Esto, al contrario, es un problema para la competencia económica internacional, y en muchos países esto ya se está entendiendo así. Por ejemplo, en Alemania, pues, las instituciones que combaten la corrupción son instituciones económicas, ¿no? Instituciones de competencia económica, no particularmente las de Contraloría o control social, de la gestión pública. Y otros que piensan que es un problema social, por lo tanto pues hay que atacarlo a partir de las discusiones culturales. Ahí en donde las ciencias sociales también han avanzado un montón es en establecer estudios de antropología social usando redes sociales para poder entender cómo desde las estructuras sociales se pueden generar creencias o relaciones de reciprocidad o de compadrazgo que puedan desarrollar o desembocar en actos o hechos de corrupción o redes de corrupción más amplias o más grandes. Y no es tan fácil ahora discutir corrupción con tantos estudios y tantos datos en la mesa, y sobre todo con tantas herramientas mucho más técnicas y más novedosas. Pero desde nuestro punto de vista en el observatorio, como lo estamos entendiendo, es discutirlo a partir de riesgos. Hay índices de riesgos también que incluso hay algunos que establecen relaciones comerciales o industriales y que las empresas contratan para poder saber si pueden poner ciertas industrias dentro de otros países, conociendo sus índices de riesgo de corrupción, o por lo menos antes consideraban ciertos costos adicionales a eso. También se puede buscar dentro de estos índices de riesgo efectos directos o indirectos de la corrupción. Por ejemplo, en un artículo de Law y de Norland hay una relación o una correlación entre cómo puede haber efectos directos o indirectos de la corrupción sobre muertes por coches de vehículos. Entonces, entender cómo mientras más efectos de corrupción puede haber, exista o no esta correlación de riesgo con más choques de vehículos, se encuentran que efectivamente es así. Entonces, entender contextos particulares, elementos dentro de la corrupción
que desde luego no buscan abarcar el todo del fenómeno, porque ese enfoque, pues, por lo menos académicamente, ya se quedó hace varias décadas atrás, pero sí entender en algunos contextos y en diferentes problemas cuáles son los riesgos que existen. Y en el observatorio lo que nosotros estamos haciendo es entender y prevenir, ¿no? para poder entender cuáles pueden ser las probabilidades de riesgo, por ejemplo, en compras o en adquisiciones en particular. La gran desventaja aquí, pues, es que hay muy pocos datos oficiales y los tenemos que estar generando o creando.